Ahí está entonces. Ahí va. Quedó bueno. Entonces, oficialmente, José. Tremendo. Oficialmente me he conectado a un Zoom. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, ante todo te quiero agradecer por esto, por la buena onda de sumarte, ¿no? A charlar. Eh, No, un placer, un placer. ¿Qué más nos gusta a los manijas como nosotros hablar con otro manija igual? olvídate, olvídate. A mí me copan un poco estos espacios, ¿viste? De esto, de poder encontrarme con practicantes de distintas áreas, de lo que sea, ¿no? Que son cracks y poder conocer distintas orientaciones de las cosas, ¿no? Eh, Eso me parece que es súper rico y me Sí. causó gracia, vamos a decir, con vos, porque el primero que me nombró de vos, varios estudiantes me nombraron de vos, distintos estudiantes. Mira, El primero fue Fachi, no sé si, bueno, sí, me dijo, claro, la verdad. me dijo, tenés que leerlo, el chabón es como una especie de Castaneda del Tao, de no sé qué, dije, me encantó esa descripción, vamos a buscarlo. Y me voló la cabeza. Bueno, y después, bueno, con Fer también, que se atiende con vos, bueno, y algunos otros más me han nombrado y dije, bueno, esto no puede ser como coincidencia, ¿no? Como, No, no, nos va, el viento nos va juntando, es así. sí. Y, o sea, a nivel como súper honesto, no tengo mucha idea de lo que haces. Sé que tenés un abordaje con acupuntura y Ujú. por lo que vengo leyendo en tus posteos de Instagram, que después lo voy a dejar por acá subido para que te puedan ir a buscar, como que tenés una orientación como muy, esto, de caminante del camino, ¿no? Eh, y eso me parece increíble. Y bueno, nada, un poco la onda de esto es que podemos charlar. Yo tengo una pregunta inicial para hacerte, pero ahora te la voy a hacer. Si querés contarme algo, y ahora te voy a hacer No, la... no, también, yo ahí creo que en mi perfil de Facebook o de Instagram dice un seguidor del camino, ¿no? Ahí va. Que es un poco esta idea de que es algo que está transcurriendo. Yo soy una suerte de taoísta medio intuitivo, autodidacta. Yo no tuve maestros chinos Claro. ni esa historia, ¿viste? Es como una especie de afinidad con esa cosmovisión y con esa forma de vivir que me atrapa y la voy descubriendo, intuyendo a medida que va transcurriendo el camino, justamente. Sí, medio Bien, sin forma, sin mucha me gusta. idea Me, gu- de qué va. me gusta el concepto de la autoiniciación en cierto punto. Sí, después uno se va encontrando, por supuesto, con ciertas Una. Sí. técnicas o escuelas o maestros que tienen afinidad con eso, y uno ese río va tomando cierta forma, no muy rígida y no muy definida, pero bueno, después uno va agarrándose de ciertas A cositas pleno, como para avanzar, sí. a pleno. Che, y ahora te voy a hacer la pregunta, no me la voy a olvidar porque la tengo pensada desde el momento que me dijiste que sí, dije, le voy a preguntar esta pregunta. Pero como para encuadrar un poco más, vos hoy por hoy te desarrollás más esto como un estilo de acupuntura, ¿no? Que, que no es el convencional. Claro, es un tipo de acupuntura, se llama acupuntura del Tao, es una rama de la acupuntura, una perspectiva de la acupuntura bastante orientada a lo emocional, a lo espiritual, a lo psicológico, Bueno, mucho más que orientada por ahí a lo que es la medicina china más clásica o lo que se llama la MTC, que está más quizás orientada a cuestiones más físicas, ¿viste? Más claro. del chi, de la sangre, de los Sí, sí, líquidos, sí, de sí, los sí, sí. climas, de los patógenos externos y demás, que obviamente todo eso lo uso, porque es la base, digamos, Sí. después de la cual se apunta hacia otra perspectiva, pero bueno, digamos que a mí me atrapó mucho y tuve la suerte de conocer al maestro israelí Kobe Mira, Nehustan, que en eso. eso te quería preguntar. ¿Cómo fue que llegaste? Porque no es capaz lo más convencional o lo que más, esto cuando buscas acupuntura, por lo general es bueno, tal punto para el dolor de o tal punto para el síndrome de tal cosa, ¿no? Y es una rama de la acupuntura que
se desarrolló mucho más en Europa y Mirá, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, mucho más que en otros lados, ¿viste? sí, Hay una forma, hay un inglés que se llamaba J.R. Worsley, ajá, que desarrolló trajo de Taiwán y de otros maestros así en la década del 70, del 50 o no sé por ahí, toda esta rama que se llama la acupuntura clásica de los cinco elementos, que está muy orientada hacia lo espiritual y a lo emocional, y muy basada en el secreto que ocultan los nombres de los puntos de acupuntura, ¿no? muy bueno. Que es una poética de la acupuntura bellísima y profundísima. Y bueno, yo conocí a este maestro israelí que no es exactamente eso lo que él hace, Mm, él le llama acupuntura del Tao, y bueno, y tuve la gracia de poder acceder a sus enseñanzas a través de una amiga mía con la que estudiamos juntos acá en Buenos Aires, sí, medicina tradicional china. Esta es una amiga española que cuando ella se volvió a vivir a España pudo hacer esa formación y yo qué pude bueno, formar parte también de la formación qué bueno, medio a distancia y también pude ir presencial. Y bueno, y me voló la cabeza, ¿viste? Yo siempre me atrajo muchísimo más esta idea de tirar del hilo hacia el profundo conflicto que claro, impide a la persona alcanzar su estado, ¿no? qué bueno, Y muy bueno, la idea de este tipo de acupuntura es que es una herramienta que los antiguos usaban justamente para destrabar el conflicto que a la persona le impide alcanzar el Tao, ¿no? Que si vos no estás realizado es porque hay un conflicto emocional, espiritual o psicológico que te lo impide y que existe el punto adecuado para destrabar ese conflicto, ¿no? zarpado. Es muy zarpado y muy hermosa la tarea de ir investigando en Claro, esos mundos. claro, La verdad que zarpado. Sabes que yo, antes de venirme acá a Córdoba, un tiempo me atendí con una acupunturista, Magda, no me acuerdo el apellido. Eh, creo que no me acuerdo si era de Colombia o de Venezuela, perdón, si lo llegué a escuchar Magda, perdón, que no me acuerdo. Y me hice acordar, era hermoso ella, antes de poner la aguja y cuando ponía la aguja, cantaba el nombre del punto. sí, 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 es hermoso porque ella debe haber sido seguramente de la escuela Neijing, que es una escuela Ahí va. muy esotérica, muy espiritual también, que bueno, viene de España, pero bueno, va un poco también más en esta Mm. línea, Y donde los nombres, los puntos en chino tienen una resonancia con ese, por eso se llaman resonadores también los claro, puntos, y despiertan esa vibración y esa activación de aquello que va a destrabar el conflicto, ¿viste? Es como sí, que incluso sin la persona poder poner en palabras demasiado qué es lo que le está pasando, si uno logra descubrir qué pasa y elegir el punto adecuado, bueno, se produce esa magia, ¿viste? zarpado, Es zarpado. muy zarpado. Es muy bueno lo fino que es la tecnología en la que estamos metidos, ¿no? Nos Eh, excede completamente, no tenemos ni idea. es tremendo, es Nos tremendo. excede por todo lo que pasa ahí. No me acuerdo, acá puedo estar diciendo cualquier verdura. En un momento, nunca lo leí el libro porque era larguísimo en bueno, cosas, pero me acuerdo de un comentario de algún lugar que decía que en este libro de Las claves de Enoch, eh, que es un libro bueno, de tapa blanca con letras doradas, algo así, me acuerdo puntualmente eso, que había todo como encriptado, había una especie de acupuntura medio cósmica. Mirá. Y cuando estábamos por juntarnos, dije, ah, me vino eso, viste, el recuerdo. Ahora después lo voy a buscar el libro, a ver qué onda, pero como que hablaban un poco de eso también con el tema de, si mal no recuerdo, nombraban esto del tema de, bueno, un poco las palabras que están en árabe, en arameo o en hebreo, y cómo también resuenan con todo esto, ¿viste? Absolutamente. Y está muy relacionado con la cábala porque este maestro Kobe es israelí, es judío y es cabalista. Y yo sin saber nada de la cábala, años Sí, después empecé a encontrar la cábala y me voló la cabeza y la toco, la escucho ahí de oído y la estudio ahí medio de costadito, pero para chorear un poco con el obvio. vocabulario, ¿no? Pude entender que las afinidades impresionantes que hay entre este tipo de acupuntura y muchas cosas de la cábala, ¿no? Que tienen que ver con los cinco elementos como esferas del alma, como un gran mapa del alma, para poder analizar nuestras Zarpado, energías, cómo zarpado. están, igual que el árbol de la vida, de alguna manera, cabalista, y en esto de los nombres de Dios, de los 72 nombres de Dios,
que la propia vibración de la Sí, sí, palabra sí, hebrea sí, sí, tiene, sí. ¿no? Muy bueno. Es alucinante la Sabés similitud. que en un momento, esto acá entra el meme de mi familia es judío. eh, no sé si lo viste, si lo viste. En un momento, mi viejo pensá que yo medio que en la familia soy como la cabra multicolor, vamos a decir, ¿viste? No, no encajé mucho. Falso. Y bueno, en todo este flash de, bueno, de la transmisión de energía y empezar a, bueno, después con el tema de ir tocando un poco cuestiones de Chikuno, otros sistemas como similares de otras líneas y demás. En un momento mi viejo, que mi viejo siempre como que me está bancando y me tira, a él le copa mucho el judaísmo porque lo practica, ¿no? Más Sí, amplio, y me pasó un librito muy curioso. En el judaísmo está en esto cuando te pones, bueno, haces todo te pones todo el costume, ¿viste? Todo el disfraz con el sí, talit y los cuadrados negros, bueno, toda la significancia que después se le puede dar por un lado u otro, que se ponen en distintas partes del cuerpo. Y en el libro este hacía una analogía de los puntos en los que se pone los cuadraditos, los tefilim se llaman, y tienen que ver eran con puntos de acupuntura y hacía toda una analogía de algo como no, esto también, súper antiguo, decir cuándo se habrán cruzado, pero que se los no, ponían, viste, uno se lo ponen acá en un punto justo en donde comienza como la línea del cabello sí. y el otro creo que si mal no me acuerdo, también me va a matar mi viejo si ve esto, eh, en el codo y después te Claro, hace... el brazo Sí, envuelto, ¿no? y hacía toda una analogía y una comparación de los puntos de acupuntura y un poco de los meridianos. Y dije, qué loco esto. Sí, ¿Cómo? sí, evidentemente estamos en una tecnología que las culturas elevadas que han estado en contacto con estados de conciencia muy elevados la han descubierto y se les ha revelado de alguna manera. Claro. Y bueno, después cada uno quizás la va nombrando de acuerdo a su cultura y a Sí, su sí, sí, sí. forma, pero empezás a hacer esos cruces y son alucinantes porque realmente, lo mismo las culturas indígenas de América, ¿no? Claro. También había todo un sistema de cultura mexicano de los aztecas o mayas, una locura. Bueno, Sí. che, hijo, sí, te quiero preguntar, todavía no te voy a hacer la pregunta esa porque es más compleja y quiero que entremos un poco, que nos metamos más adentro del agua. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a todo esto? Uf, Porque esto, o sea, está bien, son temas hoy por hoy con internet, capaz para esto, como gente más joven como yo, incluso más joven que yo, es más fácil, ¿viste? Abrir TikTok y te aparezca alguien hablando probablemente mal, diciendo cualquier cosa, pero te dice algo de la meditación o del budismo o qué sé yo, y entras a Wikipedia y entras a pones yo, el Tao Te Ching PDF y te descargas, ¿viste? Y hoy la información está muy así, entonces es más fácil acceder a un montón de estas líneas de sí. conocimiento o estos senderos, ¿no? Pero eh, esto, como en tiempos, capaz que no hace tanto incluso, Soy eran... grande, soy No, no grande, soy quería grande. decir eso, no quería decir eso. Después, mientras lo iba diciendo, decía, esto va a sonar que le estoy diciendo que está grande. No, Eh, no, soy grande. No pero, había internet, no había nada cuando yo empezaba con estas cosas. bueno, pero por eso, Eh, o sea, ¿cómo es que llegaste a esto? Mirá, yo muchas veces pensé en cómo se fue dando esto, ¿no? De llegar a estos caminos. Y siempre estaba mi vieja ahí como un Ah, personaje que... Yo vengo de una familia muy tradicional, de San Isidro, ¿viste? Todo lo que uno se puede imaginar como en ese contexto, ¿viste? Y mi vieja siempre fue una mujer muy curiosa, muy estudiosa de todas estas cosas rarísimas. En los 80 ella estudiaba el método Silva de control mental. eh, ¿Viste? Mi mamá es una empleada de una fábrica, persona tradicional, todo, pero tenía como esa vida paralela en la que estudiaba todas estas cosas. Y bueno, entonces en casa había libros, ¿viste? Yo le afanaba, me acuerdo, yo estaba por ahí terminando la primaria, no sé, y le sacaba los cassettes que mi mamá usaba para escuchar las meditaciones del wow. método Silva, y yo las hacía en mi cama a la noche, y me pegaba unos viajes alucinantes, y decía, ¿qué mierda es esto? Meditaciones guiadas, ¿viste? Sí, sí, sí.
Bueno, y ella hacía cursos, me llevaba unas charlas rarísimas de unos, eh, estos que ahora son más conocidos, que son los indígenas queros que vienen Sí, de Perú. sí, Bueno, en los 90 eso no existía y venían estos tipos, viste, a hablar de la Lemuria y de una ciudad en Perú que existe en otro plano, pero si haces no sé qué preparación llegás ahí. Bueno, yo imagínate, tendría 13 14 años, no sé qué edad claro. tenía, no sé por qué mi mamá me llevaba esas cosas. Entonces como que desde ahí ya se ve que me fue despertando esta idea de que existe un mundo de lo invisible, que no tiene nada que ver con lo que nos rodea en lo cotidiano, por lo menos a los que en ese momento era mi vida, ¿no? Un colegio tradicional, un club tradicional, una familia tradicional. Y me acuerdo que el punto de inflexión más importante fue, yo creo que estaba en quinto año del colegio, o lo habría recién terminado, agarro un librito que estaba en la biblioteca de mi vieja, que se llamaba Tao Te Ching, ¿viste? Y lo leí así de corrido, no entendí una goma, pero me voló la cabeza, Claro. como ningún otro libro me voló la cabeza, y yo dije, acá hay una verdad que no alcanzo a comprender, pero acá hay una verdad, ¿viste? Y vos sabés que desde ese día hasta el día de hoy, que ya pasaron 30 y pico de años, no, todos los días de mi vida leo ese libro. Wow. Este, Y obviamente después de ahí se fueron abriendo un montón de caminos, ¿no? De empezar a profundizar yo soy muy lector, me gusta mucho estudiar, ¿viste? Agarré todo lo que tenga que ver con taoísmo, me lo leí, las culturas espirituales de donde te quieras. Y bueno, y me fui armando solo en mi propio Muy bueno. oficio ¿qué es esto, ¿viste? Sí, 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 Mi sí, sí, propia sí. interpretación, porque yo no tuve un maestro que me diga, no, estás equivocado, es así o asá. Y bueno, y después, después de un momento ya estaba casado, estaba por tener mi primer hijo o acababa de nacer, y yo sentía que el taoísmo era un camino que yo lo necesitaba vivir de manera muy vivencial, ¿viste? Y bueno, después de una gran crisis y qué sé yo, renuncié al laburo que tenía y nos fuimos a vivir a la isla, al Delta. Y ahí viví muchos años, y siempre digo que esa fue mi escuela de taoísmo Impresionante. eh, concreta, ¿viste? Porque la isla, como te debe pasar a vos en Córdoba, la propia naturaleza te marca, te enseña todo lo que tenés que hacer, y ahí es donde uno descubre el verdadero sentido del Wu Wei, ¿no? De la incapacidad de intervenir frente a lo que está ocurriendo y el error gravísimo de intervenir con el propio capricho frente a lo que el Tao propone. Y bueno, y fue una gran escuela. Qué Ahí, zarpado. ahí me aparecieron las plantas medicinales por una comunidad guaraní que hay, Ujú. una comunidad paraguaya muy grande que hay en la isla. Aprendí muchas cosas de la isla. Hice mis niveles de Reiki. Ahí fue mi primer contacto con la energía, digamos, hace 20 y pico de años. Y bueno, y todo fue así desarrollando. Y después apareció la medicina china sin saber yo que existía algo llamado medicina china. Fue muy raro y siempre lo cuento. Esto lo va a ver gente, pero bueno, no sé, me da vergüenza. Estos flashes, viste, que uno cuenta. Yo practicaba muchos tipos de meditación, viste, descubría una y la practicaba, viajes astrales, todas esas cosas. Y en una meditación, me cago de risa, pues lo estoy viendo, me aparece un cartel tipo de neón con luces de colores que decía medicina china. Yo no sabía qué era, nunca había escuchado eso. Y viste, fue bajar de ahí, meterme en la computadora con la internet de teléfono que Sí, hacía sí, 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 sí. y buscar medicina china y ahí me enteré de que yo sabía que existía una cosa llamada acupuntura, que existían las Claro. plantas, más, pero no que había una ciencia o un gran compendio de Mm. medicina. Y me acuerdo que le digo a la madre de mis hijos, che, yo tengo que estudiar esto. Yo era carpintero, nada que ver. Bueno, dale, me dice, metele. Y bueno, y ahí me anoté en el Instituto de Medicina China en el que estudié, que no los nombro Ok, no, porque no puedo decir demasiadas cosas buenas, así que no voy a nombrar. lo Y bueno, y omitimos, lo acá omitimos. están apareciendo obviamente todos los estudios que hacemos, ¿viste? Claro, Y las investigaciones propias. qué zarpado. Y me gusta mucho y en lo personal me nutre también esto de esto de que vos, bueno, abriste tu camino más allá de que
sin duda que hubieron maestros y puede que sigan apareciendo, ¿no? Como que estamos abiertos a eso, pero esto como poder trazar tu propia aventura, ¿no? Como que siento que un poco hiciste eso, que es como un abismo, ¿no? Eh, Sí, es no sé. un gran abismo pero bueno, a veces tenemos la suerte. Yo tuve mi primer maestro de acupuntura, que lo llevo en el corazón porque es una persona hermosa y que me enseñó los fundamentos. Yo estudié en este instituto todo lo que es la MTC, Sí. digamos, y después este era un profesor del instituto. Ya estaban cambiando varias cosas, estaba cambiando de director y había varias cosas que a él ya no le gustaban y renunció y yo me fui a estudiar con él a su consultorio, ¿viste? Y medio que ahí terminé de formar mi camino de acupuntor. Mm, Y bueno, y gracias a una persona que te abre un poquito el camino claro, también, bueno, se aceleran los procesos, ¿viste? Porque capaz que uno puede solo también en su propia investigación, pero de repente a veces cuando viene uno y te abre el camino rápido, ¿viste? Para que lo puedas sí, sí, después sí, sí, caminar. sí, sí, sí. Es muy, muy importante la vida en la vida para mí, la vida de mis maestros, ¿viste? De una, de una, de una. Qué bueno. No, está buenísimo. A mí lo que me pasa es que yo tampoco tuve, digamos, tuve algunos maestros, pero en todo lo que es el misterio de la energía o, bueno, estas cosas locas, nunca pude encontrar a alguien, ¿viste? Y siempre tuve que auto inculcarme, ¿no? Como auto enseñarme. Y a veces Sí, sí. también me da como el abismo, en lo personal, el abismo de decir, che, ¿y si la estoy recagando? Sí, Y ese, ¿no? Y ese mensaje a veces del espíritu de, por algo está, ¿viste? Como seguí explorando. Eh, sí. No, y yo creo que en ese caso, yo ahí me identifico mucho con vos por lo que intuyo que haces y mm, cómo fue tu camino de exploración y de armar vos tu sistema y de ir modificándolo a medida que a través de tu propia claro, experiencia vas encontrando las virtudes y los sí, defectos y sí, esa flexibilidad y humildad para modificarlo y no quedarse con lo que funcionó y decir ya está, es sí, así. sí, Claro, ¿viste? Porque a veces te puede quedar comodísimo, ya está, lo armaste, vendés sí, los sí, sí, videos, sí, sí, ya sí. está. Eso es un poco el concepto de que sea para mí algo muy importante, y que lo vi también en esto en contraforma con otros sistemas o cuestiones que estaban como ya talladas en piedra, ¿viste? Aunque esto capaz venía de hace un montón de tiempo que no sé, que esto no existía el Wi-Fi, no había antenas con MF y las cosas eran otras, ¿no? Para mí la clave de los sistemas hoy por hoy es que puedan tener una cualidad viva, que puedan Sí, como empezar absolutamente. a mutar en cierto. Sí, me parece bárbaro. Yo soy conservador en ese caso, digamos, lo que funciona está probado y me parece que está buenísimo preservarlo. Sí, Y bueno, y lo que no ajusta, ajustarlo. claro, de Ese es una. el Tao, ¿no? Es- el Tao conserva y destruye Sí, y transforma lo que no. me encanta, me encanta. Creo que va por ahí el camino del Tao, ¿viste? Muy bueno, No apegarse a lo que ya está cómodo, ¿no? claro, me encanta. Bueno, y esto entonces sí me da el pie preguntarte, tomate el mate, tomate el mate. Dios mío, ¿qué me va a preguntar? No, es una boludez. Quería preguntarte esto, para vos, ¿qué es el chi? Uf, a mí me gusta, es uno de Uh, reflexión justo tenés un mío. casamiento, me tengo que ir. No, es que es un tema que me apasiona profundamente y creo que en los últimos meses es el tema que más me ocupa. Ahí va. ¿Qué corno es el chi? Y a mí me gusta mucho cómo lo dice Covey, este maestro israelí. Él dice que el chi es la inteligencia secreta del universo, ¿no? Me gusta mucho esa forma de verlo. Es como, él cita un capítulo del Tao Te Ching que dice, el Tao creó el chi, o el uno, hay algunas traducciones, y el chi crea el dos, ¿no? Ya el yin y el yang, y de ahí Ujú, surgen los mil seres. Entonces, Covey dice que cuando nos relacionamos con el chi, a través de la acupuntura, a través del qigong, incluso con las plantas medicinales, moviendo el sí, chi, nos estamos relacionando con la manifestación de Dios, con la herramienta con la cual Dios o el Tao crea el universo. O
sea, si todo el universo es el chi es el sustrato último del universo, todo es chi, no existe el vacío. Mm, Entonces, cada vez que nos relacionamos con un punto de acupuntura, con el chi, estamos relacionándonos con lo más sagrado, que es la manifestación física de Dios. zarpado, A mí esa forma de verlo me vuela la cabeza, ¿viste? Es como que me produce una reverencia muy grande claro. con esto que hacemos. No, me encantó. Sí, es muy... Lleva, me lleva a pensar que de esta manera que lo nombrás, y que me parece increíble, cómo puede, o sea, cómo encaramos, bueno, esto, la acupuntura o un masaje, incluso la propia práctica, ¿no? De donde estamos en contacto con el chi, cómo se puede, la posición que tomamos ante eso y la apertura. Me parece una buena invitación. Sí, yo creo que la posición de uno es de profunda reverencia y profunda humildad frente a algo que nos excede por completo. Que me gusta, ahora estuve viendo, hay unos videos de física cuántica, ¿viste? Esas Es, cosas que empiezan a poner en palabras más científicas quizás todas estas intuiciones viejas, ¿no? claro. Y vos decís, puta, pero esto al final es materia, nos estamos relacionando con algo que existe, no es una imaginación que manda un rayito de amor y se mueve, sino que realmente estamos trabajando con la manifestación del Tao. Claro. Entonces, eh, ¿cómo relacionarse con eso? ¿Viste? Si a través de la imposición, ¿no? Entonces yo voy a usar este punto de acupuntura para que haga Mm, lo que yo quiero y que suba el yang, que baje sí, sí, el sí, nu, sí. o me voy a inclinar frente a eso con una profunda reverencia, voy a nombrar y que sea lo que la Virgencita quiera, ¿viste? Más o Hermoso, menos hermoso. O sea, es que dos cosas. todo Uno, lo que estoy diciendo para la sí, medicina china, no, está pero bueno. bárbaro esto. Hay dos cosas. Uno, a mí me gusta mucho creo que el título es La teoría de la completitud del doctor Pan Geming. No sé si lo ubicás. Él desarrolló el cine en Chikun, tope de Ah, gama, sí, ahí, tope de está gama, bien. tope de gama, el chabón, con todo respeto, digo, el chabón. O sea, es como, yo lo tengo como una eminencia, una referencia, viste, indiscutida, y tiene toda una teoría. Después me voy a buscar el libro y te lo paso, porque si sos nerd Sí. así, creo que te lo devorás y es hermoso, porque hay, bueno, dentro de lo que es el cine en Chikun, tienen toda una rama que aplican el chi y el contacto con lo que llaman el Hun Yuan Chi, ¿no? El chi como más definitivo, el último, por así decirlo, no sé cómo ponerlo en palabras. Incluso tienen un trabajo todo en campo con, no sé si con granos para hacer harina o no me acuerdo con qué era, y crecían de una manera increíble y las mediciones quedaban en cualquier lado. Te lo voy a pasar porque es muy, muy zarpado. Y lo otro que te iba a decir ya me lo olvidé. Así que eso. No, no, pero sí es increíble cuando uno se empieza a meter en estos temas. Uno ve, viste, cosas que parecen absolutamente increíbles, el videíto del tipo Sí, parado con la mano así, el otro que hace así. Como si esto es joda, ¿viste? sí. Y bueno, y uno se pone a practicar y se pone a inclinarse también ante el maestro que te dice, bueno, mira, esto está probado de que es así. Mm, Recorre este camino y después ves, pero bueno, y lo empezás a recorrer y decís, puta, esto funciona, pasan ¿viste? cosas. Pasan cosas, es muy increíble, muy poderoso y requiere de uno toda esa humildad, esa entrega a la confianza, ¿no? Me Sí, gusta esta palabra también que es cabalista, que es emuná, que es emuná, confiar, ¿no? emuná. Pero Es no que, fe, no en algo que no sé, sino que confío en que el sistema funciona. sí. O sea que Por con la eso lo hago. palabra, con la palabra emuná tengo historia. Cuando me fui a Israel a viajar, que estuve mochileando, bueno, ahí tengo familia también. Uno de mis primos está muy metido en la religión.
Y yo venía leyendo bueno, a París, en ese momento estaba leyendo a París, o me había llevado videos de París, que habla también de la Bien, emuná, que eso yo no entendía un choto, decía emuná, no termino de entender cómo lo pone el chabón, no entiendo. Me acuerdo estaba claro. en el auto con mi primo una vuelta volviendo él daba, era muy bueno, tengo fotos de eso, le enseñaba a escalar a chicos tipo super religiosos, a Ajá, escalar. Y tengo fotos de los chabones todos con el traje y toda la cosa, pero con todo el arnés, escalando eh, una montaña. Bueno, y le pregunté, y le digo, che, primo, ¿me puedes explicar qué es la emuná? Y mi primo frenó el auto y me miró tipo película Fast and Furious. Y me dijo, ¿vos sabés lo que es la fe? Y le digo, sí. Me dice, bueno, es 100.000 veces más. claro. Digo, ok, ya está, entendí. Bueno, y siguió andando después. La Así, diferencia entre esto que hablábamos, ¿no? Entre los rayitos de luz y el chi. sí, La cosa concreta de que funciona sí, y bueno, y lo otro que es intención claro. Sí, que también eso es algo que yo veo, bueno, viste que soy un poco hater de todo esto, eh, porque no me cago de risa. los rayitos de colores y el corazoncito que te mando, viste, como toda la cuestión hoy está muy de moda y falta toda la otra parte de o sentar el culo en el Safu a meditar o quemarte las gambas en Mapú o lo que Claro, fuera, ¿no? Y ahí es donde veo justamente, y que también me gusta esto, encontrarme, por ejemplo, con vos a conversar de esto, que sos terapeuta y estás en un contacto con el misterio, eh, de cómo hoy por hoy también toda la cuestión de la energía, ¿no? Que le pongo entre comillas, está como muy soft, ¿no? Muy suave sí, y muy yo pasado veo por que, agua, ¿no? yo creo que si se queda ahí es un problema, Mm, pero muchas veces son las puertas de entrada también, sí, ¿no? Para algo, por ejemplo, yo empecé haciendo Reiki, claro, yo y también. bueno, y hay muchas opiniones sobre qué es el Reiki, ¿viste? Bueno, Sí, fue la puerta de entrada, fue hermoso, pero bueno, siento que eso me abrió para claro, después seguir avanzar. profundizando. Sí, sí. Y bueno, en ese sentido veo que la difusión de ciertas cosas está buena y el Mm, peligro también es que parezca que eso es todo claro. y quedarse ahí, ¿viste? Sí, 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 sí. Sí, eso es yo también veo como que está buenísimo. Hay mucha gente a ver, me mandan mensajes, a veces personas que más o menos saben que estoy loco y lo que hago, y me mandan mensajes por lo general de cosas como esto, como hoy está como muy que se ve esto, todo lo que es la transmisión de Kundalini, que es como una especie de, vamos a ponerlo en términos de Kong Jin o de Easy Chan o de Wai Chili Ofa, pero muy llevado a un aspecto, no sé, como muy abrupto, ¿viste? Muy de Ajá. gritar y de gemir y todos movimientos como, es como que hay algo Lo que, que es como que terminó, le faltó como 10 minutos de horno a la terapia esa y quedó como, se quedó en una parte. Y me mandan eso y es como, bueno, está buenísimo porque se llega, después falta esto, como vamos con los 10 minutitos que faltaron para explicar, ¿no? Un claro. poco más. Eh, Sí, aparte ahí siento que todas estas cosas tienen que tener después una bajada, ¿no? A tierra y a una puesta en conciencia de qué es lo que pasó en la experiencia, ¿no? claro, claro, Porque cuando tenemos los códigos para decodificar esa experiencia y sellarla en nuestra conciencia y que la persona pueda entender qué pasó y hacia dónde va el tratamiento o hacia dónde va, y que no queda en una mera experiencia en un plano que no está acá, ahí para mí hay un problema porque no aporta al crecimiento, a la evolución. Yo creo que la claro, evolución aparece cuando uno tiene esas experiencias, tiene esos movimientos de energía, visiones, lo que pase, no importa. Pero que alguien después te ayude a decodificarlo para entender de uno, eh, qué pasó y hacia dónde vamos, ¿no? Yo me pasa un montón. Cuando en la camilla una persona a través de un punto de acupuntura tiene una visión, tiene una experiencia, una vida pasa, no sé, mil cosas pasan, ¿viste? sí, Pasará vos también con las cosas que te comentan tus alumnos. Y bueno, pero si yo no tengo las herramientas y los códigos para poder explicar o ayudar a la persona que lo vaya decodificando y que vayamos haciendo un tratamiento, un claro, acompañamiento, en un sentido claro,
bueno, se queda como en eso, viste, te vas a un retiro, te pegás un recontra viaje Claro, con y no se sé qué, queda ahí. y ahí queda. Bueno, son experiencias capaz, pero no llevan a un camino de crecimiento y desarrollo, me parece. Me gusta. Me gusta y te quería preguntar algo con esto que lo traes, así que está bueno para seguir el hilo. Un poco esto, como si te puedo preguntar, obviamente. Lo que quiero. Esto, ¿no? Como consultorio adentro, en la camilla, capaz cómo lo maniobrás, de qué manera lo abordás o qué cosas, ¿no? De repente te encontraste en tus años de experiencia laburando, como para esto, que yo, hay alguien que está escuchando acá o viendo y de repente dice, che, me está recopando. Bueno, a ver cómo es. Obviamente, Sí. más allá de que mándenle un mensaje y vayan a atenderse con José, pero como hacer una especie, ¿no? Esto de, como si fuera un trailer, un preview, de decir esto, como, ¿qué es lo que pasa en la camilla de José, ¿no? Sería Yo como lo que siempre me gusta, cada tanto voy incursionando en hacer algún videíto, ¿viste? Esas cosas, porque siempre me interesa explicar, está muy difundido en el común de las personas que la medicina china o la acupuntura es para tratar el dolor y nada más, ¿viste? sí, ¿No? Entonces como que por ahí el médico le duele la espalda y le dice, bueno, vaya a una acupuntora que le duele la espalda. Pero no está para nada difundido que la acupuntura se puede usar para cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo insisto en que la gente puede venir a hacerse acupuntura sin que le duela nada, simplemente claro, para estar bien o simplemente para decir, che, estoy perdido en la vida, no sé qué hacer, no sé qué hacer con esta situación, no sé qué hacer con esta idea de que la acupuntura es para destrabar el conflicto que nos impide alcanzar el Tao. Mucha gente empieza a aparecer y decir, che, mirá, la verdad que no tengo nada físico que me esté urgiendo, pero de repente no sé cómo dejar mi laburo, no sé qué hacer con tal situación. me encanta, Y bueno, y esos son los casos que me apasionan me mucho, encanta, ¿viste? me encanta, Es realmente lo que a mí me gusta es investigar el alma humana y la psiquis. Pero bueno, entonces el general, el proceso que se llega en lo completo es cuando la persona viene por un problema físico, entonces tratamos primero el problema físico, porque en un cuerpo que duele es muy difícil que las claro, emociones sí, fluyan libremente, entonces primero sí, tratar el cuerpo, y para eso sí es genial la MTC y la medicina clásica y demás. Cuando eso ya deja de ser lo urgente, podemos empezar a trabajar en las emociones que están perturbadas, desequilibradas. Y cuando eso está un poco más asentado, podemos empezar a trabajar ya en los planos de la conciencia o del plano del espíritu, ¿no? Y ese es todo el recorrido que podemos llegar a hacer con una sola aguja de acupuntura. me Eso es lo encanta, fascinante. me encanta, me encanta. La macana que, bueno, muchas veces las personas vienen, qué sé yo, pero de la rodilla, se le va el dedo de rodilla y bueno, y ya está. Claro, queda No, ahí. ahí, ¿viste? Entonces como que no podés llegar, pero Mm, después muchas por el propio tratamiento de acupuntura, la acupuntura mueve la energía interna de la persona y eso le abre campos también de comprensión. Entonces de claro, repente por un dolor de rodilla y de repente a las 2, 3 sesiones te cuenta una cosa y ahí ya tenés la punta del hilo para empezar a tirar, ¿viste? zarpado, Y bueno, y después está la zarpado. habilidad también de ir logrando que la persona se Claro, abra y esa empatía de poder decirle, che, podemos laburar todas estas cosas, ¿viste? qué bueno. Eso es hermoso, sí. Ahí está la clave del tema de esto, abrirse al proceso, ¿no? Sí, Que es un kung fu en sí mismo. absoluto. Sí. Es imposible. A mí me ha Habilidad de. pasado y yo como esto, que también un poco por eso dejé de hacer transmisión de energía y esa cosa, que muchas veces me sentí como un dispenser de agua, ¿viste? Ay, sí. Eh, como, che, me duele, dale, vení. Y después, eh, y me parece que ahí lo que estás nombrando justamente es eh, súper especial de poder abrirse y poder, bueno, obviamente también hay que tener una valentía, ¿no? De abrirse a un proceso porque lo que se mueve y más esto con la cuestión de la aguja y de los puntos como lo abordás vos, que también me imagino que esto es algo que pasa más allá de si se quiere o no se quiere, pero
ir a atenderse con vos es también meterse en tu universo, ¿no? Como en tu película. Exacto. Y es una película de profundidad. Sí, Entonces, es claro que una persona, en general, la persona que no está dispuesta se termina yendo, claro, ¿viste? Rápidamente. No sé, ya son cuestiones más energéticas. Yo, sin embargo, obvio, trato de tener la paciencia y la amorosidad y la habilidad como para ir, porque uno tiene que ir teniendo ese kung fu de saber cuándo claro. decir, saber cuándo apretar un poquito para que la persona destrabe, cuándo hacerte un poco el boludo y dejarlo que hable, eh, Sí, y decirle que sí, sí, son todos malos menos vos, ¿viste? Esa habilidad, porque si uno pone en función, digamos, uno que busca el bienestar de esa persona, claro, claro. entonces ahí uno va echando mano a estas cosas más chamánicas de las trampas sagradas, ¿viste? Y te Bueno, aparezco, salgo por allá. Pero bueno, esos son me truquitos que encanta, uno va aprendiendo me en el encanta. camino para ponerlos al servicio de la Sí, persona, por sí, sí, supuesto. sí. Y bueno, no, nos podemos quedar hablando, yo estoy para hablar un millón de años, eh, pero con esto que nombrás de lo chamánico, no puedo evitar, yo tengo una fascinación por lo chamánico, no sé por qué, me encanta. Yo también. De hecho, a toda la cuestión china entré por el chamanismo chino primero, más que Sí. por la medicina, ¿viste? Fue lo primero que, esto, la cuestión de, ¿qué? Que ponían en tortugas letras y bueno, esas cosas, y de ahí empecé a flashear con, bueno, los magos, con toda esa cosa. Eh, ¿qué vínculo, bueno, me has nombrado esto, cuestiones, esto, la comunidad en el Delta y el tema de las plantas? Eh, ¿Cuál es tu vínculo con esto, con lo chamánico? No sé si capaz también con medio castanédico, no sé si eso va por ahí o no, pregunto, pero la pregunta sería esto, como cuál es el vínculo que tenés con lo chamánico y cómo se plasma, ¿no? Capaz en tu vida o en tu Es consultorio. una fascinación que tengo también yo con todo eso. Eh, Siempre tuve ese misterio del manejo de la energía, me pareció como algo que siempre me llamó mucho la atención, ¿viste? Y después, bueno, de empezar a estudiar medicina china y que uno empieza a estudiar de dónde viene esto y lo otro, y ahí sí te vas dando cuenta claramente que la medicina china tiene un origen chamánico, eh, aunque hoy le quieran poner un guardapolvo blanco a los tipos, Claro, y vos, un tipo de guardapolvo blanco haciendo así, y sí, estamos todos locos, pero le pones tres plumas y es un chamán. Nada, y bueno, las plantas medicinales. Yo siempre empecé desde ahí con las plantas, ¿no? Fue como mi primer acercamiento a, entre comillas, tratar personas, porque eran sí. mis vecinos, mi familia y demás. Che, ¿qué tomo para tal cosa? Y yo me Sí, iba a la sauce y sacaba corteza, ¿viste? Por muy bueno. Después en el camino se me apareció una planta que es el San Pedro, con el Mm. que a través de mi gran maestro recorrí un camino muy intenso. Y bueno, y ahí me encontré con lo profundo de ese camino chamánico, ¿no? No porque lo haga yo, digamos, por estar al lado de una Sí, sí, persona sí, sí, así. sí, sí. Eh, bueno, y entendí eso, el pragmatismo, que es, yo entiendo que el chamanismo es pragmatismo puro, ¿viste? Es mover la energía y para mí el chi es pragmatismo, va para allá y va y hace lo que tiene que hacer y no hay bueno, no hay malo, no hay esto, Claro, no hay aquello. Y creo que eso te saca de la pelotudez. Y ahí es donde entra quizás lo castañediano, que bueno, me vuelan la cabeza sus libros, por supuesto, y creo que Castañeda yo no sé si es verdad, no es verdad, todo lo que dice, no tengo idea, pero lo que sí sé es que él tiene para mí el vocabulario más acertado para nombrar ciertas cosas, mm, ¿no? Yo encontré en él un vocabulario muy preciso y muy afín a cómo yo veo ciertas cosas de la energía sí, y del ego y de la personalidad y de qué tiene que hacer la persona, no sé, esta cosa de la impecabilidad energética. No sé, él tiene yo de él tomo sobre todo su vocabulario o su forma de pensar en estas cosas, tan cruda y tan directa, sin adornos, sin mucha.
mucho Al mimito, hueso, ¿viste? al hueso. ¡Pum! Eso. Y creo que si hay algo llamado chamanismo, para no meternos en lo académico de qué es, y me el diada y todo eso, eso, creo que es mover la energía a través de una planta, a través del sonido, a través de la mirada, a través de... Bueno, de hecho, este maestro Kobe, con el que yo he aprendido este tipo de acupuntura, él nombra una pirámide de los 6 niveles Ajá, del acupuntor, ¿no? Y él habla, ¿no? Como de un camino chamánico. Entonces pone primero al veterinario, que no está ni capacitado para tratar personas. Después pone al técnico, que es el acupuntor que se rige por fórmulas, ¿no? Viene una persona y tiene tal síntoma, entonces claro. va a tal punto y tal punto, pero no comprende lo que está ocurriendo energéticamente. Después sí vendría el acupuntor capacitado para leer la energía y comprender lo que está pasando. Después vendría el herborista, que es el que maneja las plantas. ¿Y por qué está arriba? Porque dice que el que maneja las plantas corre muchos más riesgos de hacer cagadas que el que hace acupuntura. Ahí va, interesante. Una responsabilidad mayor en ese sentido, porque con la acupuntura, salvo que seas un verdadero salvaje, es raro producir un daño grave, ¿viste? A lo sumo no harás nada y bueno, y queda ahí. Pero Claro. con las plantas podés hacer macanas grosas. Mm, Y después viene el filósofo, que es el que cura, el que trata con la palabra, con la energía de la palabra, y de la mirada, y del punto de vista, el que te cambia el punto de encaje sí, 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 sí. a través de la palabra, ¿no? Y después vendría en la cumbre, que es hacia donde él nos dice que tenemos que aspirar, que es al santo, él le llama el santo, que es el que sin hacer absolutamente nada ante su propia presencia mueve la energía, Me encanta. esos tipos, ¿viste? Que vos vas, te parás al lado y te curás. Este, bueno, y ese para mí es el camino, él lo nombra de esa manera, pero creo que eso está hablando de un camino chamánico, ¿no? De una, zarpadísimo. Me encanta. Bueno, hay que buscar. Yo tengo un sueño, no sé si lo voy a lograr, no sé ni siquiera si es un sueño que tengo ganas de hacer. Capaz que ahí como en el sueño película, ¿viste? A mí me encantaría agarrar la mochila y salir a buscar santos. Es algo que me encantaría. Los santos están a la misma distancia de Dios que los pecadores, ¿eh? Acuérdense siempre. Y a veces me pasa, vos sabés que con tengo un recuerdo muy, muy vivo que me impactó mucho con esto, pero que para mí, esto como recluirme en la montaña, aislarme, bla, bla, todo eso, viste, como es el sueño como más fácil y sabemos que es una Claro, mentira, ¿no? sí. Eh, y una vuelta eh, me fui al pueblo acá y me crucé había un amigo que estaba tomando una birra con un chabón. Y me llaman, ¿viste? No, 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 te voy a hacer compras, qué sé yo. Cuando vuelvo para volver a mi casa, me vuelven a llamar y voy. Y el chabón con el que estaba hablando es un tipo que, voy a decirlo así, porque bueno, porque soy un juzgador. Yo lo veía y decía, este chabón que no le doy dos mangos, ¿viste? Como así de horrible fue mi reacción. Y no sé cómo la charla de repente derivó a que el tipo me contó su vida, estuvo muerto durante un mes, tipo en coma, y todo el periplo en la muerte que tuvo, todo el periplo para volver a la vida, cuando volvió a la vida fue la misma fecha que nació su papá y que se había muerto su tío y que él cumplía años, tuvo una cosa de sincronismos y magia. Claro, y yo lo escuché ahí y dije, primero que yo soy un tarado porque no puedo ser más así de juzgar a la gente, y segundo como esto, como qué a la mano que están las enseñanzas, ¿no? O sea, qué tan cerquita que podés Sí, aprender algo increíble de valorar la vida, de agradecer, de un montón de cosas, de esto, bajando al pueblo y el chabón que te toma una birra. sí, sí, Eh, el manual está donde él quiere, ¿no? sí. Siempre es así. A mí me pasó, yo viví 2 años en el campo en Tucumán y tuve la gracia de conocer ahí dos curanderas que me enseñaron varias cosas. Tuve la desgracia de no conocer a la mayor curandera de la zona, que se llamaba Doña Pastora, que cuando yo llegué hacía 2 meses se había muerto a los 100 años. Wow.
y dicen que viajaban de todo el país para verla, porque dicen que ella curaba escuchando. Ella no hablaba. Vos ibas a la casa, yo fui a la casa varias veces, porque están las hijas y es un lugar impresionantemente energético. Y todos los cuentos, yo siento ya que la conocí, viste, por tantos cuentos y por una afinidad tan profunda con su sistema, ¿no? Ella escuchaba. Entonces iba la gente y volcaba todo su drama y todo su asunto, qué sé yo, y ella con esta trampita sagrada les decía, bueno, ahora cuando salga va a ver en el camino un yuyito así, asá usted lo corta y se hace un té, bla, bla, bla. El tipo ya estaba curado, ¿entendés? Esa es la imagen del santo que cura con su mera presencia y con su mero Wow, vacío, ¿no? Eh, esa es mi máxima aspiración. zarpado. Bueno, sí, que lo logremos. O por lo menos encontrar a alguien así, que uno Tal vaya cual. y le cuente todos sus dramas, ¿viste? Y te Obvio, vaya estaría curando. bárbaro. Bueno, me Están, encanta. digo, iba hacia eso, ¿no? A que en Mm, los lugares más insospechados no hace falta ir a las altas montañas brumosas de claro, China, ni al claro. templo perdido de no sé dónde, que fue Gurdjieff. No, en el Ciambón, en Tucumán, hay gente santa y hay gente que tiene vidas, es una zona de mucha longevidad, Sí, que saben curar, curan animales, curan personas, curan niños, y estaban acá. es zarpado, muy zarpado. Eso a mí al menos me convoca mucho a primero observar esto, ¿no? Como esa mente foránea que está siempre buscando, ¿no? Como, bueno, en 5 minutos, ¿no? Como en la cuadra que viene. Eh, Mm, y como, bueno, yo al menos tomo esto que vos decís y quienes lo vayan a ver o escuchar, que les pase lo que les pase, pero yo lo tomo como un recordatorio, que te agradezco mucho, ¿no? Esto, como un llamado sí. al ya. Sí, incluso a veces uno es tomado también por ese nahual, ¿viste? Uno dice, estás en el no sé, pasa, no, porque vos me dijiste una vez, ¿yo qué te dije? Yo te dije eso, no tengo ni idea. ¿Viste? ¿De dónde viene eso? ¿Qué sé yo? No sé. Pero le sirvió, bueno, genial. Claro, genial. Vaya y pase, listo. Así como el tipo del bar, ¿viste? Te tira una que te la clava al ángulo, y al otro día capaz que le preguntás, ni se acuerda el tipo de lo que dijo. Claro, claro. Ese Muy nahual bueno, que entra y se muy hace bueno. presente y en una planta, en una persona, en una situación, en un sueño. Bueno, ese es el camino de las revelaciones. Qué zarpado. Me encanta esto, el misterio en el que estamos. Sí, El misterio en el que estamos. profunda reverencia, sí. Bueno, José, yo estoy completamente agradecido No, yo te por agradezco a este vos, encuentro. un Eh, placer. yo supongo que podremos hacer otro también. Cuando quieras, cuando quieras. Me encanta, podemos hablar de estas cosas. Sí, no, porque tenemos que empezar más temprano, o no más temprano, me tengo que conseguir alguna bebida espirituosa como para acompañar la velada. No sé qué Eh, estás haciendo después de ahí. claro, no, acá estoy tomando un té de hibiscus, así que está muy chill. Estamos Eh, bien. pero creo que estaría re bueno, me re gustaría esto, seguir indagando, bueno, temas, ¿no? De esto, del misterio del chi, de la terapia, de los procesos, bueno, de todo esto que tenés sin duda un recorrido muy nutritivo, ¿no? Para compartirlo. Bueno, y gracias por traer esa nutrición a, bueno, a este espacio. No, gracias a vos, Eh, gracias a vos. Está bueno que haya, que estén estas herramientas que sabés sí, usar para que estas cosas se puedan ver, viste, que no queden sí. una charla de café. Y está bueno esto porque, a ver, obviamente sabiendo que nadie tiene una verdad absoluta y que hay un montón de verdades y que al fin del camino todas las verdades probablemente lleguen a la misma puerta. Eh, pero en la época en la que estamos, donde esto que te decía, ¿no? Como hay tanta información y hay tanta desinformación surgiendo o información a medias y todas estas cuestiones que lamentablemente nos terminan desviando muchas veces, para mí está buenísimo poder generar un espacio donde
venga alguien que tiene su camino recorrido, ¿no? Más allá de que después, como dijimos, se puede modificar, cambiar, me confundí, lo que fuera, pero poder traer un recorrido, la huella, ¿no? Traer la huella Es- de cada quien y sí, aparte compartirla, todo se retroalimenta, ¿no? Yo me ha sí, pasado de escuchar una charla de alguien que ni conozco y eso me abre una sin duda, perspectiva nueva de un algo que yo vengo recorriendo hace un sin montón duda, y una palabra me cambia completamente y son como escalones, ¿viste? Y uno no sabe cuándo para el otro uno mismo también puede ser ese escalón claro y que bueno, sí, claro que sí, eh, claro que sí. Y bueno. bueno, y aprovechar, ¿viste? Si se puede hacer que distintas voces y distintos senderos y huellas puedan llegarle, aunque sea a otro que lo contemple, ¿no? Como decir, che, a ver esto, ¿no? Sí, sí, y que se abran voces también a nuevas formas, ¿no? Porque en estos mundos también hay como mucha ortodoxia y mucha cosa. Están los dueños, ¿viste? De los que. Sí, el De la, monopolio de la energía. Eh, sí, ¿viste? Los dueños de la medicina, no sé cuánto, y los que más o menos vamos medio de maneras más heterodoxas, no te invitan a ningún lado, por supuesto. obvio que no, Así que obvio que no. está Así bueno también. que, bueno, gracias de nuevo. Bueno, ahora lo subo en un toquecito y pongo tus datos. ¿Puedo poner tu Instagram para que te contacten en tal caso? ¿Por ahí? Sí, a full, dale. ¿Sí? ¿Querés que ponga tu celu o el Instagram está bien? ¿Podés Eh, ponerlo también? Listo, Está ahí en hacemos todo. Ah, público para joya. todos. Cosa de que te Sí, puedan sí. contactar si quieren atenderse o das clases también. Sí, también tengo una formación de este tipo ¿Es de online? acupuntura. No, ¿Cómo? no es online. No, me dijo Fer que No, no era. yo Bueno. también, esas cosas mías, ¿no? Ok, no, no, está bien, está bien, está bien. Yo entonces me tengo que acomodar para ver cada cuánto puedo irme a Buenos Aires. Tengo tantas cosas que hacer en Buenos Aires. este es el primer año que logro armar algo más o menos estructurado, porque vengo enseñando hace Claro. bastante, pero, viste, todo soy muy recontra, ultra, mega pisciano por todos lados, Ah, entonces bueno, listo. Perfecto, te es entiendo perfectamente. imposible quedarme nada. Entonces, Bueno, estoy como y, la primera vez que armo algo más o menos que tiene una estructura. y por ejemplo, si te contactan, no sé, ahora se pueden sumar. Sí, yo creo que sí, pues empecé con un grupo de principiantes este año. Entonces, bueno, si hay alguien que tiene ganas de Ok, acelerar y mejorar un poco, por ahí se pueda meta sumar. fondo. Bueno, dale. Yo pongo para que te puedan contactar por una o la otra. Así también se pueden hacer un beneficio a su propio espíritu Dale. eh, con todo esto. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Un Gracias placer, a vos, realmente un placer. Que tengas igualmente. una hermosa noche. Y bueno, estamos ahí en contacto. Gracias, vos también. Me han hablado tanto de vos, Es la todo Fer sobre mentira, todo. es todo mentira. Así que gracias, loco. Gracias, José. Un abrazo muy Dale, grande. nos vemos. Chau, chau.